y efectivo a la educación superior. Bueno, primero y principal, como les decía Ale, bueno, a mí me toca nuevamente cumplir el rol de coordinar, acompañando al rector coordinador Aníbal Sattler. Este espacio interuniversitario nació en el año 94, pero ya desde el año 2018 nos hemos adecuado al reglamento del CIN y ya somos parte formal del Consejo Interuniversitario Nacional. No sé si el Power puede ser compartido, o hay alguna cuestión tecnológica, si no sigo adelante. Bueno, este espacio interuniversitario está conformado por las y los representantes institucionales, representando a las y los rectores, las máximas autoridades, y viene trabajando hace años, es un espacio instituyente del sistema universitario que viene constituyéndose, generando documentos, generando recomendaciones y abriendo e ingresando en la agenda fundamentalmente de las máximas autoridades la perspectiva de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. En esta primera filmina estamos compartiendo una de las fotos donde no están todos, pero hay una inmensa mayoría de las y los representantes de este espacio en una de las reuniones del año pasado. Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, ahora vamos a compartir una imagen. Y yo las y los invito a que reflexionemos cuáles son las imágenes en las cuales estamos acostumbrados a ver fundamentalmente en nuestra región, ¿no? Y hablo de región y hablo de América Latina, porque claramente si hay algo que coincide en nuestros países es la profunda desigualdad, no solamente de oportunidades, sino de posiciones que ocupan las personas en esta sociedad. Y en lo que respecta a las personas con discapacidad, sabemos que quizás en estas situaciones que nosotros estamos compartiendo, hay algunas personas con discapacidad que están cumpliendo un oficio o una profesión, pero que claramente no es algo habitual en nuestra región. Y esto tiene que ver directamente con el acceso a la educación. Y donde claramente como universidades públicas tenemos mucho para hacer. Pasamos a la otra filmina. Y bueno, y aquí plantear, antes de comenzar a charlar, cuál es nuestra posición. Y este espacio interuniversitario viene construyendo en el marco del modelo social de la discapacidad, que proviene de esta perspectiva teórica, ¿sí? Que nace de los movimientos de vida independiente y movimientos de defensa de derechos humanos de las personas con discapacidad, que plantean que el problema claramente no está en el cuerpo de las personas. El problema está en nuestras sociedades y que desde la investigación tendría que estar orientados, ¿no? A empezar a identificar esas barreras para encontrar las soluciones y transformar nuestra sociedad. Ya planteando esta perspectiva teórica, vamos a pasar a la otra filmina. Bueno, a partir de este posicionamiento, crece, y decir, se gesta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta convención tiene rango constitucional en nuestro país, como planteaba Ale recién. Es decir, y pasamos a la otra filmina ahora. Bueno, nosotros como país tenemos un marco normativo de avanzada, y no solamente en términos de la convención, sino también de ley de educación superior. Si podemos pasar a la otra filmina, aquí puntualmente compartimos articulado específico de la ley modificatoria, que es la 25.573, que puntualmente aporta a la ley de educación superior articulado específico que no solamente plantea la obligación de las universidades para dar respuesta a los apoyos académicos, ajustes razonables, sino que también plantea que hay que avanzar en la cuestión que tiene que ver con la investigación y la formación de nuevos perfiles profesionales. Y también tener como marco las dos declaraciones del 2008 y 2018 de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, que plantea que la educación superior es un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado. Y aquí, digo, tenemos un marco normativo de avanzada.
pero claramente, y poner aquí resaltando el deber del Estado, porque sin una acción del Estado, una participación activa del Estado, toda esta normativa pasa a ser ficción. Vamos a pasar varias filminas y nos vamos a ir a detener al mapa de la República Argentina, ¿sí? Y aquí vamos a pulsar varias veces para que se vaya conformando el cómo se constituyó este espacio interuniversitario desde el año 2003, y no pusimos ahí 1994, hasta ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque en el año 2003 es cuando se constituye con el nombre de Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos, y no es un hecho menor, porque está en paralelo a todo el movimiento a nivel internacional que venía gestando la Convención y venía dándole la discusión a estos modelos que centran el problema de la discapacidad y definen el asunto de la discapacidad en el cuerpo de las personas. Ya se venía gestando desde los movimientos de derechos humanos que el problema de la discapacidad es un asunto social. Y que si nos referimos al cuerpo, al déficit, como habla la Convención, bueno, estamos hablando de la cuestión de la diversidad funcional, puntual y singular de cada una de las personas, pero que el problema está en el ámbito de las ciencias sociales. Vamos a pasar a la otra filmina, y ya con esto contarles que este espacio, en el transcurso del tiempo, empezó a definir política pública, a incidir en política pública. El primer avance que hizo fue a partir de un pedido de la Secretaría de Políticas Universitarias y la creación de un documento que luego, en el año 2007, fue aprobado por el conjunto de rectores y rectoras como el Programa Integral de Accesibilidad a las Universidades Públicas. Este fue el primer avance, y no menor, ¿sí? Porque fue el ingreso de la perspectiva en la agenda del Consejo Interuniversitario Nacional, aunque sabemos todas y todos que este fue un primer paso formal, pero de ahí a que se haga efectivo y operativo en las políticas universitarias en cada una de nuestras instituciones de educación superior, media, ¿no?, la construcción y participación política de las comunidades universitarias y fundamentalmente de las personas con discapacidad, entendidas como sujetos que claramente aún no se han constituido como sujetos activos y participantes políticos de la propia realidad. Es un sujeto histórico que tiene que constituirse para poder empezar a incidir, ¿no?, en esto que dice la propia Convención. Nada sobre nosotros, sin nosotros, y hoy tendríamos que también transversalizar la perspectiva de género en ese lema, ¿no?, que movilizó a estas organizaciones. Ahora, para poder hacer un recorrido, ¿sí?, rápido y llegar al día de hoy, claramente este espacio interuniversitario, a partir de la redacción de este documento, pudo empezar a articular con las gestiones gubernamentales para que se llevaran adelante convocatorias que fueron históricas desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Alejandro algo comentaba, a partir del año 2010 se empezaron a generar convocatorias de accesibilidad física, las universidades de a poco empezaron a participar en esas convocatorias. Luego se abrieron convocatorias en el eje de accesibilidad comunicacional, generando relevamientos que eran voluntarios, pero que empezaron a brindarnos a las áreas de gestión información al respecto de la situación de discapacidad. Se entregaban notebooks con periféricos de accesibilidad, y luego se hizo otro paso con una convocatoria para proyectos de accesibilidad académica que estaban orientados a empezar a generar, ¿sí?, capacitaciones, es decir, posicionar y habilitar espacios de capacitación docente a la comunidad universitaria, fortalecer procesos que vayan a dar respuesta a apoyos específicos para la accesibilidad académica. En esa convocatoria, que fue la primera y la última, se presentaron 40 proyectos de accesibilidad académica y verdaderamente fue un ingreso en la agenda de la gestión gubernamental que lamentablemente con el cambio de gestión gubernamental en el año 2015, bueno, se suspendieron todas estas convocatorias, y claramente plantear
y aquí, ¿no?, hacer una relación con todo esto normativo que hablábamos al principio, la Argentina tiene un protocolo facultativo, firmó un protocolo facultativo. Ese instrumento, ¿sí?, hace que la Argentina tenga que dar cuenta, ¿sí?, de cómo va avanzando en políticas públicas en pos del cumplimiento de lo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí?, plantea que los estados tienen que ir avanzando. En el marco de ese compromiso internacional que tiene la República Argentina, como en otras dimensiones, fue un paso hacia atrás. Es decir, la Argentina como Estado parte no puede dar cuenta de pasos hacia adelante, sino todo lo contrario, sino que fueron políticas regresivas en el marco del cumplimiento de los derechos humanos y del derecho a la educación por parte de las personas con discapacidad. Y esto también ponerlo en el marco de un proceso de desfinanciamiento del sistema universitario en los últimos años. Pasamos a la otra filmina, y este espacio, en este tiempo donde se está institucionalizando dentro del Consejo Interuniversitario Nacional, tomó el desafío durante todo el año 2019, que fue el primer año de gestión de esta comisión ejecutiva donde la UTN es parte, hicimos un trabajo de relevamiento sobre las capacidades y las debilidades con enfoque regional en términos de accesibilidad física, comunicacional y académica, que son los tres ejes que nos daba el programa integral de accesibilidad a las universidades públicas. ¿Y qué dijimos? Bueno, vamos a relevar esta información durante nuestras reuniones en el año 2019, trabajamos con lógica regional, y a partir de la sistematización de toda esa información valiosísima, a principios de este año elaboramos un proyecto de ampliación, profundización y operativización de este programa del año 2007. Y este documento que elaboramos, y contarles que fue aprobado por unanimidad en el Comité Ejecutivo del CIN y en el último plenario de rectores y rectoras, ratificado por acuerdo plenario, este documento histórico también, y que esperamos que sea una herramienta de gestión y de lucha hacia adentro de nuestras universidades y en articulación con las gestiones gubernamentales, aporta a ese documento original principios y propósitos generales que Juliana va a profundizar. Herramientas estratégicas, fundamentalmente en términos de esta lógica de construcción política con mirada regional, para ampliar las capacidades regionales, interuniversitarias, intersectoriales, porque este es un asunto profundamente complejo, heterogéneo, multidimensional. Una institución sola no puede dar respuesta a este asunto público, y profundiza y dimensiona, dando indicadores concretos para avanzar en términos de accesibilidad física, comunicacional y académica. Bueno, pasamos a la otra filmina. Este documento claramente, es decir, nos brinda una herramienta para empezar a pensar nuestras políticas en cada una de nuestras universidades, entendiendo que cada institución tiene su propia historia, tiene su propia identidad, y que también está emplazada en un territorio con determinadas características. Entonces, lo que se realiza en una universidad no necesariamente va a servirle a otra institución. Por eso este documento lo que hace es brindarnos, ¿sí?, una hoja de ruta para empezar a pensar esas prácticas y políticas hacia adentro de cada universidad. Otro insumo de los últimos tiempos de esta red fue el producto de un trabajo desde el año 2014 de sistematización también de información. Aquí les compartimos, ya Alejandro y Anabela tienen esta filmina para que ustedes puedan indagar en esta publicación, que fue un esfuerzo enorme de esta red. Estuvimos 4 años trabajando y lo que hicimos fue sacarle una fotografía al sistema para ver qué hemos construido en este periodo de tiempo en diferentes dimensiones de la política. Una dimensión fue procesos de gestión y de construcción de programas, áreas de discapacidad en las universidades públicas. Otra dimensión tuvo que ver con
nuevos perfiles profesionales, seminarios, cátedras que se estén transversalizando, que estén transversalizando la perspectiva de discapacidad en la formación de grado y posgrado. Claramente esta es una perspectiva que la propia Ley de Educación Superior plantea, que tenemos que empezar a trabajar, ¿no?, con la formación de nuevos perfiles profesionales, y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Profesionales de la salud. Estuvo habiendo, y más en el marco de esta pandemia que visibiliza y profundiza las desigualdades históricas existentes, vemos como en muchas oportunidades se vulneran los derechos humanos en el acceso a la salud por parte de las personas con discapacidad, y hasta a veces se cometen actos aberrantes y lindando con la tortura por no comprender la situación de discapacidad. Entonces, esto lo dejo, ¿no?, como ejemplo tremendo, pero real, y aquí las universidades tenemos una responsabilidad fundamental. Les comparto este link, pueden ingresar en la biblioteca virtual del CIN, ahí está esta publicación y otras publicaciones anteriores de este espacio. Pasamos a la otra filmina, y aquí para analizar cómo podemos nosotros pensar la política de discapacidad hacia adentro. Bueno, esto que decíamos recién, cada universidad va a ir encontrando el camino, pero tenemos que entender que las dimensiones de trabajo para pensar la transversalización de la perspectiva de discapacidad tiene que ver con este diálogo en los ejes fundamentales de la universidad, que tiene que ver con replantear las prácticas docentes, ¿sí?, poder vincular esas prácticas con la investigación, la innovación y la vinculación tecnológica, y claramente esta producción de conocimiento tiene que estar en diálogo con la comunidad, con las organizaciones de la comunidad, porque el conocimiento no está solamente en la universidad, hay mucho conocimiento en la comunidad y fundamentalmente conocimiento en las organizaciones de personas con discapacidad. Y bueno, los ejes tienen que ver con estos ejes que nos plantea el Programa Integral de Accesibilidad, entendiéndolo en términos de accesibilidad física, todo lo que tiene que ver con las barreras de infraestructura, mobiliario, bueno, lo que tiene que ver con el transporte, el poder llegar a la universidad, y que esto trasciende a las posibilidades de la universidad. Después tiene que ver con una dimensión de lo singular, ¿no?, porque uno tiene que trabajar en la dimensión de lo estructural para empezar a accesibilizar la dinámica de la universidad para todas las personas, y también entender que a veces el diseño universal o la accesibilidad universal no le da respuesta a la singularidad de cada condición de discapacidad. Entonces también tiene que estar esa mirada para dar respuesta a esa singularidad. Y como planteábamos antes, el eje de formación de nuevos perfiles profesionales. Por eso esta perspectiva tiene que transversalizar toda la dinámica de la universidad, pero sin perder esta direccionalidad estratégica, ¿no?, que todas estas dimensiones puedan alimentarse entre sí y que puedan tener una coherencia institucional para la consecución de objetivos. Pasamos a otra filmina para mostrarles y compartirles, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Lanús, con todas las deudas que aún tenemos, uno de los avances que pudimos hacer tuvo que ver con la planificación y la evaluación de la gestión. Nuestra área de accesibilidad y discapacidad tiene diferentes espacios. Uno es el bienestar universitario, que es como la puerta de entrada a la política de discapacidad y fundamentalmente la respuesta al emergente. Pero tenemos otro espacio que está en el ámbito del vicerrectorado, y que ahí es donde se articula todas estas dimensiones, la de investigación, la de vinculación con la comunidad, la de docencia, y fundamentalmente la de planificación y evaluación. Nosotros aquí les estamos compartiendo, tenemos 6 ejes de evaluación interna de la gestión, y lo que hicimos fue empezar a construir indicadores de accesibilidad física, comunicacional y académica en cada uno de los ejes de evaluación. Para serles sinceros y sinceras, en muchos ejes aún no podemos dar cuenta de indicadores que podamos cumplir, pero ahí tenemos metas.
pero de esta manera pudimos empezar a construir esos mínimos indicadores para saber en qué podemos dar respuesta y cuánto es lo que nos falta. Pasamos a la otra filmina y les vamos a mostrar, por ejemplo, uno de los gráficos donde empezamos a medir y evaluar año a año y poder empezar a dar cuenta en qué vamos avanzando y cuál es la deuda. Pasamos a la otra filmina, y bueno, lo que nosotros ponemos en cuestión es qué sucede cuando, si no, te fuiste muy para adelante, qué es lo que sucede cuando llega la persona con discapacidad a la universidad. Lo primero que aparece cuando una persona con discapacidad llega a la universidad y quiere estudiar es el prejuicio, ¿no? Y que tiene que ver casi siempre con el desconocimiento. Y con esto que ya tenemos naturalizado de que la persona con discapacidad es un sujeto de beneficencia, ¿sí? De asistencia, y empezar a cambiar este modelo y este prejuicio al respecto de las personas con discapacidad es una de las primeras tareas que tenemos, no solamente como docentes o como parte de la comunidad universitaria, pero claramente como parte de la comunidad universitaria y como parte de instituciones críticas de la sociedad, no podemos, es decir, nuestra obligación es no ser indiferentes ante esta cuestión. Entonces, interpelar este primer prejuicio que aparece cuando llega la persona con discapacidad respecto de que no va a poder, de que para trabajar con personas con discapacidad no estamos formados, qué va a ser el día que se reciba, y cómo va a ser el ejercicio profesional de esta persona, de que la universidad no está preparada. Bueno, sobre esto va a profundizar Juliana. Estoy con una compañera que es sorda profunda, abogada, contadora, asesora y escritora de leyes en discapacidad en la Cámara de Diputados de la Nación hace 17 años, mujer brillante, ¿sí? Que va a poder contar en primera persona, ¿sí? Cómo, de qué manera es vivenciado, ¿sí? Todos estos prejuicios a la hora de elegir, ¿no? Un proyecto de vida. Y acá compartir y dejar, ¿sí? Para la reflexión y después profundizar con Juliana, dos conceptos sobre la mesa. Uno, el derecho a la educación. Claramente todas las personas presentes sabemos muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho a la educación. Y el otro concepto, dignidad del riesgo. Todas y todos tenemos derecho a tomar decisiones autónomamente en nuestras vidas y correr el riesgo. Otra de las cuestiones, y pasamos a otra filmina, ¿sí? Y acá de esto de la dignidad del riesgo, Juliana va a jugar mucho, ¿no? Con esto, digo, es decir, yo mañana puedo decidir, ¿no? Siempre digo, quiero estudiar física nuclear, ¿no? A los 50 años me voy a ir si a nadie se le va a ocurrir cuando me voy a inscribir a la universidad, ¿esta señora podrá? ¿A esta edad podrá? ¿O tendrá la capacidad para estudiar esta carrera? Sí, podrán pensar lo que quieran, pero nadie me va a poner ninguna barrera para que yo me inscriba en la universidad. Asumo el riesgo de elegir y de poder aprobar o no aprobar. Ahora, cuando aparece una persona con discapacidad, la primera pregunta que aparece es esa, y muchas veces, esa persona que se encontró con esa primera barrera, quizás en la oficina de informes, no regresa más a esa universidad. Y acá poner en cuestión, en esta filmina, ¿sí? De que tenemos que empezar a hablar de esa obligación que tiene la universidad para hacer operativo todo esto maravilloso que dice el marco normativo. Entonces tenemos que empezar a hablar de los apoyos y de las prácticas, y de poner en foco de quiénes somos los que estamos dando clases en las universidades, ¿no? ¿Qué formación hemos tenido los profesionales que estamos dando clases en las universidades? Entonces, correr el problema de la persona con discapacidad a quienes estamos impartiendo clases en las universidades, y entender también que muchas personas con discapacidad, ¿sí? No solamente tienen que estar en la condición de estudiantes,
sino también tener el derecho a ser docentes, ¿sí? Parte de la comunidad universitaria, funcionarios y funcionarias de nuestras universidades. Es decir, esto de correr a la persona con discapacidad, pensar las prácticas solamente para estudiantes con discapacidad. Tenemos que pensar una universidad que derribe barreras, ¿no? Y que permita que las personas con discapacidad puedan cumplir el rol que sea en la universidad. Y ahí pasar a la última filmina para pasarle la posta a esta anteúltima filmina y quedarnos aquí, ¿no? Esta es una imagen que se la tomé prestada a Sandra Katz, compañera de la Red Latinoamericana y representante de la Universidad Nacional de La Plata, de un viaje que hicimos a la Universidad Nacional de Colombia. Y nosotras estábamos convencidas de que en una de las paredes del patio central de la Universidad Nacional de Colombia decía esta frase, pero después nos comprobaron las compañeras de la universidad que no existía, por eso la pegamos nosotros en la filmina, y volver a recordar esto, que nosotros estamos dentro de las universidades, pero que la realidad está fuera, y que están muy lejos las personas con discapacidad de llegar a la universidad. Los últimos relevamientos que tenemos, o los únicos relevamientos que tenemos a nivel nacional, aunque no sean rigurosos ese dato, nos dicen que no superan las 4.000 personas con discapacidad en el ámbito universitario. Seguramente han pasado varios años y quizás sean muchas más las que estén en este momento en el ámbito universitario, en el sistema universitario. Pero mucho tenemos para hacer, para que verdaderamente sea un proyecto de vida posible la universidad para muchas personas con discapacidad. Y aquí enlazar también uno de los compromisos que la universidad pública tendría que tener, que tiene que ver con estos informes que el país tiene que hacer para dar cuenta en cómo estamos avanzando en el cumplimiento de la convención. La universidad pública tiene mucho que aportar y construir para que esa convención algún día sea una realidad. Por eso, y para que la realidad de las personas con discapacidad en nuestra región no siga siendo esta realidad de absoluta exclusión, y que verdaderamente empiecen a ser sujetos de derecho y protagonistas de su propia historia de vida. Y aquí pasar a la última filmina para pasarle la posta a Juliana. A partir de esta exposición yo intenté darles un marco general de dónde estamos parados como sistema universitario nacional. Te paso la posta, Juli, querida, y bueno, luego vamos a abrir posibilidad de preguntas y respuestas. Bueno, comienzo la exposición tomando primero la circunstancia personal que respecta a Alejandro, de que soy una persona sorda, y esto va a ir interactuando con la exposición que voy a hacer a partir del documento que citó Alejandro con respecto al programa de accesibilidad. A mí lo que me interesa es enfocarlo desde el punto de vista de cómo es una herramienta para poder resolver problemas y cómo se pueden crear estrategias a partir de esa herramienta del programa. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta dos conceptos. Por un lado, la universidad es un bien público, social, es un derecho humano universal, y es un deber del Estado. En ese sentido, la universidad crea conocimiento. Los conocimientos son valor agregado que impacta en el desarrollo local. Ahí da contexto a la importancia de la UTN con sus 30 sedes, un instituto de profesorado técnico, un centro de investigación tecnológica, etc. Y por otro lado, es importante tener conciencia con respecto a cada uno de nosotros, de lo que se llama hábito, que la forma de pensar y de actuar que tenemos inherentes a nuestra posición social, que se construye con nuestra historia de vida. Este hábito, si lo hacemos consciente, nos permite ver, en primer lugar, en nosotros, qué barreras tenemos que no vemos lo que sucede en el entorno. Bien,
Entonces, el desafío es cómo impulsar ese conocimiento con perspectiva de discapacidad. La perspectiva es la detección de barreras y su eliminación a través de diversas estrategias, no solo con respecto al acceso a la educación, que es hacia adentro de la universidad, sino con respecto al ejercicio operativo de los derechos humanos de las personas con discapacidad hacia afuera de la universidad, en tanto que un rol social que impacta en la comunidad. Ustedes mismos tienen un símbolo donde la semicircunferencia significan dinámica tecnológica en evolución. Eso se entrelaza con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla de la discapacidad como una evolución dinámica, porque considera que es la construcción de las barreras a partir de la sociedad. Sin perjuicio de eso, debemos tener en cuenta las condiciones de discapacidad para poder comprender cómo interactúan las personas con discapacidad con el entorno a partir de su forma de comprender y reflexionar sobre el entorno en que ellas mismas están. Bien, si yo llevo la perspectiva de discapacidad a una universidad, a mí, en primer lugar, me interesa la dimensión gestión. ¿Por qué? Porque la dimensión gestión interpela la normativa. En primer lugar, el estatuto. Si el estatuto está con una perspectiva transversal de la discapacidad, influye en todos los sectores y dimensiones de la comunidad universitaria. Aquí voy a traer el concepto de transversalidad que aporta ese mismo programa de accesibilidad al cual se refería Alejandro. Es un concepto y a la vez un instrumento, ya que como concepto asegura el compromiso de una organización, la universidad, para trabajar desde cualquier perspectiva de la discapacidad, enfoque, modelo social de la discapacidad, visión, derechos humanos y problemas, detección de las barreras y su eliminación. Y a la vez es un instrumento organizativo que pretende desarrollar estrategias, herramientas e instrumentos que permiten la detección de las barreras y su eliminación teniendo en cuenta la realidad multidimensional e intersectorial. Multidimensional significa accesibilidad física, comunicacional y académica. Intersectorial significa la interacción con los sectores de la comunidad en que está la universidad. Entonces, si yo llevo la perspectiva de discapacidad al estatuto de una manera transversal, ya ahí comienza un proceso de innovación que impacta en toda la comunidad universitaria. Desde esa dimensión de gestión, entonces, si yo tengo instalada la perspectiva de discapacidad, vamos a pasar a la dimensión docente. ¿Cómo impacta? Aquí, en primer lugar, me interesa cómo se lleva la perspectiva de discapacidad a los nuevos perfiles profesionales. Yo he leído las carreras que da la UTN, que acá tengo, ingeniería aeronáutica, ingeniería civil, etc. ¿Por qué me interesó enfocar de una manera operativa? Porque, por ejemplo, en ingeniería aeronáutica, un profesional con un nuevo perfil que tiene perspectiva de discapacidad, que es la detección de barreras y su eliminación, tiene que salir con la idea de que todo producto que desarrolle es accesible. Yo voy a poner un ejemplo, los aviones. Su diseño. Aún no he sido sin entender por qué los contenidos audiovisuales en los aviones no tienen accesibilidad comunicacional. Entonces yo me pregunto, si la UTN toma ese desafío a través de esa ingeniería y ofrece la posibilidad de que los sistemas operativos pasen contenidos audiovisuales con accesibilidad comunicacional, la UTN se hace competitiva como universidad, le ofrece una alianza estratégica a Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, y torna competitiva a la empresa que ofrece un producto que los demás competidores no ofrecen. Esto es un análisis que yo hago desde el punto de vista de contadora.
porque como se llama el contador, reflexiones desde todo punto de vista. Después, ingeniería civil. En el entorno en que está cada delegación de la UTN, el nuevo profesional tiene que salir con esa perspectiva para apuntar a la construcción de una manera accesible, sea en el tema de ferrocarriles, en el tema de puentes, en cualquier obra de ingeniería civil tiene que ser accesible porque la perspectiva de derechos humanos tiene que estar instalada. Entonces con eso se rompe la ideología de la normalidad, que eso se vincula con el hábitus, con las formas de pensar que tenemos cada uno, donde no visibilizamos esa barrera. ¿Por qué? Porque pensamos que el problema lo tiene la persona con discapacidad. Ustedes tienen un centro que es muy interesante, que es el Centro de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Especiales, que se dedica a las técnicas y programas personalizadas para los problemas de las diferentes discapacidades. Fíjense cómo hay el hábitus, en este caso, de la universidad, la forma de pensar y de actuar de la universidad, es que se trata de los problemas de las diferentes discapacidades. Y sin embargo, si yo aplico la perspectiva de discapacidad, eso se puede resignificar diciendo que son programas personalizados para la detección de barreras y su eliminación, a los fines de que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta la detección de las barreras es cómo afecta la toma de decisiones de la persona con discapacidad. Voy a poner el ejemplo. Yo subo al avión, me siento, aparece una película que me encanta, tomo la decisión de verla, no tiene accesibilidad comunicacional. Ustedes mismos, acá a través de este centro, crearon un dispositivo que es un dispositivo muy importante, porque es para personas que no tienen brazos. Entonces, este dispositivo puede utilizar una computadora y comer sola. También puede usar el baño sola. Tiene una dimensión de la autonomía e independencia personal que implica ese dispositivo. Entonces, si está creado, acá viene otro desafío que lleva a ese programa de accesibilidad, que es la articulación a través de alianzas estratégicas con distintos actores de la comunidad. Entonces, en ese sentido, la UTN, que tiene una articulación con el mundo empresarial potente, puede ir cada vez más lejos desde la perspectiva de discapacidad para que estos dispositivos sean fabricación en serie y efectivamente llegue a la comunidad. Porque hasta que no llegue a la comunidad, en realidad, esto es un camino que queda trunco. No está terminado. Vendría a ser que el programa de accesibilidad obliga a revisar desde la perspectiva de discapacidad por qué no llegan estos dispositivos. Vamos a ir a la revisión del proceso de enseñanza y aprendizaje cuando estamos con estudiantes con discapacidad. Eso implica que las soluciones que se buscan para los estudiantes con discapacidad también benefician a la clase en general. Yo estaba observando en este tema del chat grupal que había algunos que agradecían de que se estaba escribiendo porque no tenían audio. Entonces, fíjense, qué interesante cómo el hecho de que yo, persona sorda, hace que se escriba y entonces beneficia a otros que no tienen audio. Ese es un ejemplo práctico. Ahora bien, ¿por qué estamos usando el chat grupal? Porque todavía no hay tecnología desarrollada para el subtitulado en que el margen de error sea pequeño.
Entonces yo aquí comparto con ustedes mi experiencia personal de lectura labial. Lo tomarán en el caso de la ingeniería orientada a tecnologías de información y comunicación como lo consideren. Nosotros, las personas sordas, tenemos distintas aplicaciones que lo usamos y sin embargo observamos el margen de error es muy amplio, de forma tal que nos obliga a una retracción. Se había empezado a analizar que debía ser por la intervención de distintas voces, el tema de las pausas, etc. Y en realidad, cuando se hizo la última reunión de la RID, se hizo la aplicación de un programa de inteligencia artificial que se autoperfecciona a través del subtitulado, en lo que yo observé es que el problema está cuando hay palabras similares. Y entonces el programa toma una palabra que no se corresponde con el contexto y lo deriva hacia otro contexto. Exactamente ese mecanismo de la lógica lingüística en la lectura labial. ¿Cómo opera? Opera de la siguiente forma. Cuando yo leo los labios, obviamente no leo la frase entera, porque no se puede, la velocidad de la vista no es exactamente la velocidad del movimiento labial. Entonces uno comprende determinadas palabras. Y según cómo viene el contexto de la conversación, descarta aquellas que son similares y toma de acuerdo al contexto. Y puede ser parecido o exacto, pero no hay tanto margen de error. Entonces, dentro de la lógica difusa que se aplica mucho a la programación, me parece interesante la búsqueda de los mecanismos que podrían ser analógicos a la lógica lingüística, de manera tal de crear algoritmos que faciliten la elección de palabras por contexto para achicar el margen de error. Hay ese tema del subtitulado, en la medida que empezaron a haber estudiantes con discapacidad, interpela la tecnología. Y con este tema de la pandemia, aún más interpela esa tecnología. Porque en el caso de las personas con discapacidad que tienen coronavirus, imagínense el aislamiento que tienen, que no pueden hacer lectura labial, no pueden leer los gestos faciales en el caso de lengua de señas. ¿Por qué? Porque están todos con barbijos que tapan todo el rostro, y eso incide incluso en las personas con discapacidad psicosocial que necesitan ver gestos de calidez que le permitan una conexión de confianza y les dé tranquilidad. Por eso, en este contexto de pandemia están sucediendo algunos episodios de personas con discapacidad internadas que a veces derivan en momentos, digamos, tensos, porque son con contagios leves, precisamente porque a ese aislamiento de la enfermedad se le suma el aislamiento de la situación de discapacidad, no de su condición de discapacidad. Ahora bien, volviendo al proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a tomar ahora el eje de la condición de discapacidad, porque nos permite aplicar el concepto de innovación. Todos ustedes saben que innovación es introducir mejor a los elementos existentes o crear elementos nuevos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, las personas sordas tienen una forma de pensar visual. Entonces, ¿cómo se presentan los conocimientos abstractos? ¿Cómo se presentan los significados implícitos del idioma español? ¿Cómo se presenta la conjugación de los verbos? Que tenemos una conjugación con mucho más compleja que, por ejemplo, en el idioma inglés o que en el idioma lengua de señas. No es la que la persona sorda no comprende,
sino que no tiene visibilizado esos conceptos abstractos. Y aquí viene el desafío para la UTN, para crear tecnología didáctica que permita que cada condición de discapacidad, a partir del respeto a su forma de comprender, pueda acceder al significado del conocimiento, no a la idea del conocimiento. Voy a poner un ejemplo como abogada. Si yo estoy asesorando a una mujer con discapacidad sorda o con discapacidad intelectual y va a tomar la decisión de hacerse ligadura de trompa, de que tiene derecho a disponer de su cuerpo. En estos momentos, el conflicto se genera porque muchas veces interviene la familia y quieren que sea ligadura de trompa porque no pincha, mamá, porque no escucha o porque tiene discapacidad intelectual. Entonces deciden por eso. Pero ahora, con la convención, el juez llama a la mujer y le pregunta. Y tiene una intérprete en lengua de señas. Cuando yo di clases a las intérpretes en una carrera llamada Interpretación y Traducción en Formas de Comunicación No Verbal en la Universidad de Lanús, que se cerró por falta de fondos en la época del macrismo, yo le preguntaba a mis estudiantes, en esa situación, ustedes, ¿qué van a aplicar? ¿Y qué van a explicar a las mujeres con discapacidad que tienen que tomar esa decisión de ligadura de trompa? Ustedes me decían lo mismo. Le vamos a explicar que le van a ligar las trompas y que le va a poder tener hijos. Y yo les decía, nada más. Entonces aquí viene el tema del significado y el tema de la idea. Le estaban dando una idea para que entendieran lo que era ligadura de trompa, pero me la dan un significado de que es irreversible. Y ese significado irreversible es el que incide en la toma de decisiones. Entonces, ustedes comprendan esas condiciones de discapacidad, inciden en la vinculación tecnológica que crean, en las innovaciones que impulsan. Por eso para mí es muy importante la creación de equipos transdisciplinarios. ¿Eso qué significa? De acuerdo a la orientación, con psicopedagogos, con fonoaudiólogos, cuando se trata, por ejemplo, de revisión didáctica para el proceso pedagógico con relación a los materiales orientados a las distintas discapacidades. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando fue la reunión informativa del ministro Salvareso con la Cámara de Diputados, porque yo soy redactora de leyes en la Cámara de Diputados, ahí se le planteó que faltaba una aplicación que fuera accesible para las personas sordas y para las personas con condición cognitiva de autismo, que se comunican mediante pictogramas. En el caso de la aplicación Cuidar. Ahora yo utilicé Cuidar y surge un link que dice videollamada para personas sordas e hipacústicas. Y antes no estaba. Esa es la importancia de la articulación con el Estado, cuando ese Estado tiene un enfoque de derechos humanos e impulsa un desarrollo del país, que en nuestro caso la tecnología es la gran materia pendiente. Y en ese sentido de la tecnología hay que saber analizar hacia dónde dirigirla. Porque voy a poner otro ejemplo. En el tema de los audífonos, es un mercado que ya está muy ocupado, requiere muchos actos de investigación y desarrollo, y yo no sé si impulsaría tanto por ese lado investigación, pero sí haría, de acuerdo a nuestro país, a la diversidad de geografía, la creación de tecnologías que faciliten el arraigo territorial, porque muchas personas con discapacidad nacen y crecen en el interior de las provincias.
y no siempre tienen acceso a los tratamientos, y si lo tienen y vuelven a su lugar de origen, no tienen comodidades. ¿Por qué? Porque no pueden estar en su pueblo, ya que no pueden ir con la silla de ruedas para subir hasta su casa, que está en plena montaña. Y estoy hablando de un pueblo, no de un caserío perdido en medio de la montaña. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante que vayamos reforzando el tema de hábitos, el tema de la perspectiva de discapacidad y el tema de la accesibilidad, que es lo que incide en la tecnología. La accesibilidad es la condición general que hace usable, utilizable, comprensible. ¿Qué objeto? Comprensible los contenidos audiovisuales, comprensibles el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizable, usable instalaciones físicas, objetos, herramientas, porque tienen que tener en cuenta que todo eso que se crea también sirven para las personas adultos mayores. Entonces, como ustedes verán, van creando toda una tecnología que tiene un impacto que va mucho más allá de las personas con discapacidad. Entonces, para ir cerrando, vamos a tener en cuenta que esta perspectiva de discapacidad hacia dentro de la comunidad universitaria va creando una sinergia de trabajar en equipo entre los distintos sectores de la comunidad universitaria. Porque yo me imagino, formo parte de la Universidad Nacional de Lanús. Yo entro, voy a ingreso. En ingreso me presentan lo que se está construyendo en la Universidad de Lanús, una construcción colectiva, un protocolo. De acuerdo a ese protocolo me preguntan si yo me autopercibo o no como persona con discapacidad. Y yo digo sí, me autopercibo persona con discapacidad visual. Y elijo una carrera, como de hecho sucede, licenciatura en sistemas. Entonces, ahí empiezan a interpelarse, ¿cómo van a presentar aquellas materias a una persona ciega que tiene gráficos, imágenes, fórmulas? Y entonces, ahí no es que él no puede, sino cómo nosotros podemos presentar esos conocimientos de manera que él pueda acceder. Hoy tenemos muy pocas herramientas, porque justamente toda la tecnología vinculada a esa jamás se tuvo presente. Entonces, mientras tanto, tenemos que ir resolviendo. Muchas veces se resuelve creando de una manera muy sencilla la presentación de conocimientos de una manera dimensional que permite acceder al conocimiento de manera concreta. Por ejemplo, en Brasil, un profesor de secundario presenta los conocimientos de geometría a través de maquetas para su estudiante ciego. Y a partir de ahí, los compañeros, aunque no tenían ceguera, también quisieron el mismo método de aprendizaje. Pero ustedes saben bien que el desarrollo del pensamiento abstracto presenta cada vez más dificultades. Cuando estamos en un país pobre como el nuestro, muchos estudiantes que van a la universidad pública vienen de situaciones económicas vulnerables o que llegan a fin de mes con mucho esfuerzo, pero vienen de familias donde no hay un acceso consciente o inconsciente a la cultura en general. Y entonces tienen muchas dificultades para poder pasar del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Ahí yo creo que hay un desafío para la tecnología muy poderosa. Todo lo que se va a crear para las personas sordas, para las personas con discapacidad visual, considero que va a beneficiar a todos los estudiantes que tengan problemas de pasar del pensamiento concreto a pensamiento abstracto. Para cerrar, entonces, con el programa ya vimos que la transversalidad es un principio,
Y ahora vamos a ver a la herramienta estratégica. El programa presenta como herramienta estratégica el fortalecimiento de CEPRES. ¿Qué dice? Dice, impulsar la conformación de alianzas estratégicas regionales entre universidades públicas y distintos sectores de la comunidad. Yo ya les di diversos ejemplos de cómo se podía concretar. Impulsar líneas específicas de apoyo a la investigación, desarrollo, vinculación, transferencia científica y tecnológica, con innovación en función de las prioridades fijadas por cada CEPRES. Esto va a permitir el desarrollo regional, porque cada región tiene su propio desafío, con prioridad en accesibilidad académica, que tiene que ver con la revisión pedagógica didáctica, comunicacional y física. Impulsar material accesible audiovisual entre CEPRES y entre universidades públicas. Aquí yo comparto con ustedes que accedí a algunos videos de la UTN y muchos no tenían accesibilidad comunicacional. Entonces eso, lo que yo comparto con ustedes como experiencia individual, es el ejemplo de cómo si se tiene perspectiva de discapacidad, la UTN genera videos, todo con accesibilidad comunicacional. ¿Qué significa? Subtitulado, audiodescripción. Impulsar vinculación universidad con mercado laboral en clave local, comunitario y regional. Esto le vamos a vincular con lo que decía Marce con respecto a la decisión de los estudiantes con discapacidad en relación a las carreras que eligen. La realidad es que el estudiante, cualquiera sea, elige una carrera. Muchas veces la presencia de discapacidad lleva a ese hábito de pensar, ¿podrá hacerlo? ¿Cómo va a ejercer la profesión? Ese no es un problema del profesor, este es un problema del estudiante. Si quiere dedicar 10 años de su vida a estudiar una carrera que después no ejerce, es un problema del estudiante. Lo que sí, la universidad, si tiene una perspectiva de discapacidad, crea un mecanismo, como puede ser ese protocolo de la Universidad de Lanús, que se va a implementar hacia el futuro, de que se establece un seguimiento desde el ingreso hasta el egreso, pasando por la permanencia, porque el problema está en la permanencia. Y la permanencia tiene que ver con las barreras pedagógicas didácticas. Ahora bien, la dignidad del riesgo es justamente que toda decisión implica riesgo. Y todos los seres humanos tomamos decisiones con sus riesgos. Muchos estudiantes, aunque no tengan discapacidad, descubren que no están preparados para esa carrera, porque, por ejemplo, consideran que tienen demasiadas dificultades para las matemáticas, pensaban que lo dominaban porque venían de un colegio secundario donde les iba muy bien matemáticas y se encuentran de repente en la universidad con una carrera que les dura en eso, que no pueden resolverlo y cambian. Exactamente lo mismo es con un estudiante con discapacidad. Lo que sí, cuando se autopercibe, entonces, de una manera muy franca, se dice, bueno, miren, en esta profesión están estos desafíos, lo pongo en su conocimiento porque usted tiene derecho a la información. Ahora usted decide. Yo voy a poner el ejemplo de abogada. Cuando yo decidí ser abogada, para estudiar, el acceso a los libros era fácil, porque yo me guiaba todo con los libros, pero el ejercicio de la profesión no, porque es oral. Casi todos los procesos son orales. Entonces, ¿qué hice? Lo redireccioné hacia las negociaciones a partir de la mediación que aprendí técnica de negociación. Y luego accedí a entrar en el Estado, a través de la Cámara de Diputados, donde yo tengo la formación, redacción de proyectos de ley. Entonces, como ustedes ven, yo fui cambiando el perfil, pero asumiendo yo los riesgos, porque soy adulta como cualquiera de ustedes. Ahora bien, el problema se presenta cuando un estudiante con discapacidad no se autopercibe, porque capaz que muchos de ustedes
fueron docentes, tuvieron estudiantes con discapacidad, que no se autoperciben con discapacidad, entra, ustedes ven como docente que tiene dificultades, se hace lo mismo que con cualquier estudiante. Yo mismo soy docente, yo observo que algunos estudiantes tienen dificultades, por ejemplo, de comprensión gramatical. Hay un ejemplo. Muchos no tienen clara comprensión de lo que significa punto y seguido en un párrafo. Entonces no analizan bien el significado de la idea en ese texto. ¿Qué es lo que hago? Lo llamo aparte, cuando termina la clase, lo explico, donde yo observo su problema, le ofrezco diversas soluciones y le digo que depende de él. Exactamente lo mismo con un estudiante con discapacidad. Lo llamo al final de la clase, hablo a solas como con cualquier estudiante y le digo, con total respeto, de que estoy dándome cuenta de que hay esta dificultad, que lo comparto por una cuestión de honestidad entre profesor y estudiante, y que él tome la decisión de si quiere exponerme esa dificultad, decirme cuáles son sus fortalezas para aprender a estudiar y cuáles son sus dificultades. Si el estudiante me dice, no, yo no quiero compartir esto con usted, perfecto, y yo lo voy a evaluar exactamente de acuerdo a cómo aprendió. Si aprendió mal, fue su responsabilidad, no es mío. Entonces, para cerrar, la UTN tiene una oportunidad histórica de ponerse como líder en el país a partir de las 30 delegaciones en el tema de investigación, desarrollo, vinculación tecnológica con innovación. Para lo cual es para el momento actual impulsarlo con perspectiva de discapacidad transversal, lo que significa que todos los productos que generan las distintas ingenierías tengan perspectiva de discapacidad para que sean accesibles, allí donde sea aplicable. Esto tiene que ver también con los nuevos perfiles profesionales para ir transversalizando las currículas con esa perspectiva de discapacidad. Desde el punto de vista de la situación como detección de barreras que se resuelven en la comunidad, por lo tanto beneficia a toda la sociedad. A partir de esa vinculación, la UTN tiene la oportunidad de crear alianzas estratégicas con otras universidades para sumar fortalezas que sean complementarias, o con sectores económicos, sociales de la región en que está, para ofrecer tecnologías que hagan competitivos los productos, como yo puse en el ejemplo de Aerolíneas Argentinas. Me pensaron en cualquier otro ejemplo, o las aplicaciones, por ejemplo, en la articulación con el Ministerio de Salud, para que cuidar sea accesible a todas las personas y todas se puedan cuidar su salud de acuerdo a su condición de discapacidad. Y en esa oportunidad histórica es importante el enfoque transdisciplinario, porque las tecnologías nacen de comprender la condición humana. Y para comprender la condición humana es esencial comprender y conocer la condición de discapacidad, en las fortalezas que tiene y en las dificultades que presenta. Y entonces hay el enfoque transdisciplinario en función de las profesiones que se vinculan con cada una de las condiciones de discapacidad. Por ejemplo, la condición cognitiva del autismo sería con aquellos profesionales que están vinculados con la comunicación a través del sistema de comunicación aumentativa y alternativa. ¿Qué es comunicación alternativa? Tecnología. Y esas tecnologías son el desarrollo de pictogramas. ¿Y qué pasa cuando esos pictogramas se presentan con personas con discapacidad múltiple? Porque hay algunos que tienen autismo y además tienen sordera. Entonces, esos son los desafíos que la UTN tiene a partir del perfil federal. Y con esto volvemos al principio para cerrar. La universidad pública,
al ser gratuita, es una inversión que impacta en la comunidad en que está. Pero no solo impacta para formar profesionales, sino que también impacta en el caso de la UTN para impulsar una tecnología que llegue a la comunidad. Por lo tanto, hay que saber detectar las barreras que impiden que los distintos dispositivos que crean no lleguen a la comunidad. Y ahí empezar a resolver las articulaciones a través de alianzas estratégicas con los actores claves para cada una de esas tecnologías. Bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, la verdad es que les deseo lo mejor. Gracias. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas a Juliana o a Marcela. Les ruego que a Juliana se las escriban por el chat. Realmente emocionante escucharla a Juliana. Yo Esa escribo frase las que dice... preguntas, yo escribo las preguntas, ¿sale? Ah, bueno. Si necesitan. Bueno. Bueno, si no, háganla verbalmente y Marcela se las escribe, no hay problema. No sé, ¿alguien quiere decir algo, hacer una pregunta? Buenas, ¿puedo hablar? Sí. Bueno, buenos días a todos. Soy Román de UTN Santa Fe. La verdad que me encantó poder compartir este espacio, la participación de Marcela y Juliana, súper enriquecedora. Plantearon muchas de las cuestiones que nosotros venimos trabajando y analizando ya hace tiempo. Me quedaron muchas cosas de las que nos compartieron. Me encantaría por ahí que como universidad por ahí logremos tener ese perfil que nos plantea Juliana, que muchas veces es complicado también llevarlo a la práctica, pero bueno, con cada mínima expresión, mínimo acción que podamos realizar, vamos construyendo de a poco esa mirada, ese perfil. Algunas cuestiones por ahí que me anoté, digamos, tanto de Marcela como de Juliana y que comparto, es, bueno, algunos ya conocerán nuestra historia, digamos, dentro de la regional con un estudiante ciego estudiando ingeniería en sistemas, y todas las adaptaciones y trayectorias que fuimos realizando, y en ese sentido comparto, no me acuerdo si fue Juliana o Marcela, que nos planteó el tema de la dimensión de gestión, que es sumamente importante para llevar adelante todo el trayecto. Creo que si eso no lo hubiéramos tenido claro al inicio, no hubiera sido posible, seguramente. Después, algunas cosas que también que plantearon, el trabajo en conjunto con el estudiante atendiendo a las necesidades, en conjunto con él, digamos, no sin él. Entonces, eso es sumamente importante para poder llevar adelante toda su formación, digamos, y la responsabilidad del estudiante de estudiar la carrera que eligió y el trayecto que quiera realizar, ¿sí? Eso es sumamente importante, digamos, porque ellos son los responsables de si quieren estudiar, de qué manera, y bueno, y nosotros acompañarlos y en conjunto ir pudiendo realizar las adaptaciones a las necesidades específicas que requieran, que comparto con Juliana en nuestra experiencia, en el caso de las materias como análisis matemático o álgebra y geometría, donde trabajan sobre superficies. Nosotros hicimos un convenio con la Universidad Católica en Santa Fe, que ellos tienen diseño industrial para el armado de las superficies geométricas en 3D, con impresora 3D, y distintos kits matemáticos para el aula de los docentes, y es real que este trabajo y esta superficie que se realizaron, y adaptación y demás, fueron de utilidad para todo el curso. No fueron solo utilidad para estudiantes específicos, sino que fueron para todo el curso, y hasta el día de hoy se siguen trabajando, se siguen utilizando. Bueno, también se creó el Paseo de las Matemáticas con otras herramientas más
para traer un poco más la matemática a todos los espacios. Y una última cosa también que me pareció sumamente interesante de Marcela, la visión de discapacidad de la universidad, que no solo focalizada en estudiantes específicamente. Eso me parece que es algo que muchas veces cuando nosotros hacemos nuestras áreas de discapacidad o unidades, pensamos exclusivamente en que, bueno, tenemos que ver cómo tenemos estudiantes con discapacidad, o abrir la universidad de estudiantes con discapacidad. Y sin embargo, puede tener muchos ámbitos. Nosotros tenemos no docentes también con alguna discapacidad, y algo muy interesante que nos pasó específicamente, que cuando llega este estudiante con discapacidad visual a tercer año, a una materia electiva que elige hacer, nosotros hacíamos comúnmente reuniones con la cátedra, con el estudiante, previo a iniciar el cursado, para ver las necesidades que contaban. Y resultó ser que el ayudante de cátedra, que era un estudiante también, pero estudiante avanzado, era sordo. En realidad él no lo declaraba y nunca se había acercado, y lo supimos en esa reunión. Y la verdad que el trabajo que realizaron, que llevaron adelante durante todo ese trayecto de la materia fue muy lindo, muy enriquecedor. Y bueno, también esto de pensar de que no solo, o sea, tenemos estudiantes, sino también podemos tener docentes, no docentes, personal de gestión, en todas las áreas. Así que, bueno, muchísimas gracias, la verdad que me encantó poder escucharlas y compartir este momento con ustedes. Gracias a vos, Román. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Román. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, Cristina. Por ahí, Alejandro, ¿puedo? Sí. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Leticia Solano, de la FRBB. Encantada. Agregando por ahí un poco a lo de Román, me quedo con algunas preguntas en realidad, ¿no? Esto de quiénes somos los que estamos dando clase en la universidad, como decía Marcela, ¿no? Replantearnos desde nuestro rol docente o desde la gestión, ¿no? Y también sobre estas preguntas, más allá del trayecto educativo, ¿qué sucede en el plano del trabajo, ¿no? En el futuro? Ahí donde siempre me ha tocado, esto es, yo soy docente universitaria, estoy en gestión actualmente también, y trabajo con organizaciones empresarias. Dicto una materia electiva que se llama Desarrollo de Competencias para el Trabajo, y también facilito este tránsito, y lo he facilitado en personas con discapacidad en otras universidades nacionales. Y es posible, es factible, ¿no? Se trata de encontrarle la vuelta y de ver qué tipos de programas existen para personas con discapacidad y demás, y que se puede trabajar, como hemos visto en el caso de Juliana. Parecieron excelentes las dos intervenciones, y bueno, que tengamos más reuniones así, que podamos capacitarnos. Yo a mí me gustaría, bueno, agradecerles y comentarles al respecto puntualmente del tema de inclusión laboral, porque, es decir, son tantas dimensiones a las cuales hay que tener en cuenta para empezar a transformar, ¿no? Y dar respuesta a estas barreras que Juliana tan claramente exponía. No sé si está Marcela ahí, Borrás, como para hacerle alguna síntesis a Juli de lo que yo estoy hablando. No sé si alguien puede sucederme, ¿no? Y nada, digo, a ver, el hecho de que estemos llevando esto adelante creo que es un aprendizaje en sí mismo, ¿no? Juliana nos enseña todo el tiempo. Pero bueno, volviendo a lo de inclusión laboral, es una dimensión que las universidades también tenemos que empezar a trabajar. Lo que pasa es que son tantos frentes y es tanta la deuda que tenemos que, es decir, claramente tenemos que ir poniendo prioridades, y esas son las decisiones que autónomamente cada universidad tiene que ir tomando, pero es una dimensión que hay que tener en cuenta, y la universidad ahí tiene mucho para hacer. Comentarles que desde la red interuniversitaria
y aquí Alejandro y Anabela son decir, los referentes de la Comisión Ejecutiva de la RID que tomaron esta dimensión, fundamentalmente por el camino que tiene la UTN, ¿no? En esto de la articulación con el sector productivo, empezamos a generar un documento, primero y principal, para explicarle al sector productivo de qué va esto del empleo con apoyo y la inclusión laboral de personas con discapacidad. Porque los prejuicios que tenemos en la universidad están en la sociedad toda, y por ende también, ¿sí?, en el sector productivo, porque ¿de qué estamos hablando cuando se habla de inclusión laboral? Es toda una discusión. ¿Sí? Como también tenemos que volver a definir de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la educación, ¿no? Lo damos por sentado, yo lo di por sentado, pero es un concepto en disputa. Y claramente tenemos que modificar un modelo, una matriz que piensa a las personas con discapacidad en ese modelo de sujetos de asistencia. Entonces, primero, es entender también que la inclusión laboral, ahí hay un vacío, si hay una deuda enorme en el tema de inclusión laboral. Pero es fundamental el acceso a la educación para que las personas con discapacidad puedan ir a generar y a disputar un espacio en el mercado laboral que, a medida que va pasando el tiempo, cada vez es más competitivo. Entonces, por un lado, las universidades tenemos que empezar a construir, y estamos construyéndolo, y nos cuesta muchísimo, y nos dimos cuenta que como sistema universitario empezamos a explorar la articulación entre el Consejo Interuniversitario Nacional y las cámaras empresariales, en pos del cumplimiento del 4%, que viene desde el año 1976, a partir de una ley que es de la dictadura, es una ley que todavía es una deuda, ¿sí?, y que está contraria al modelo social de la que plantea la Convención. Es decir, ni siquiera cumplimos con ese 4% del cupo de personas con discapacidad, por ejemplo, en los organismos públicos, en las universidades. Entonces, entender cuál es el punto de partida a nosotros como universidades nos permite entender cuál es la misión. No somos la institución total, no podemos dar respuesta a todo, ¿sí? Pero claramente somos ahí una institución que tiene mucho para aportar, por eso ya empezamos a construir el lazo desde el CIN con cámaras empresariales, pero nos dimos cuenta que primero teníamos que generar un documento para empezar a explicarle a las empresas cuál es la obligación que les cabe y de qué se habla cuando se habla de discapacidad y de la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral. Bueno, tiro esto para que se vea todo lo que tenemos que construir, pero es una dimensión que tenemos que trabajar. Respondiendo a lo que planteaba la compañera con respecto a la inclusión laboral, como dice Marce, el 4% del cupo que tiene que tener el Estado con respecto a su planta de personal a favor de la inclusión de personas con discapacidad también es obligatorio para las propias universidades, como eso no la cumplen. Y por otro lado, con respecto al sector empresarial, es muy importante que desde la red, junto con Anabela y Alejandro, estamos trabajando en el eje de esa inclusión laboral, tomando las herramientas que están a disposición normativas, como por ejemplo los beneficios impositivos que hay para la inclusión de personas con discapacidad en una empresa. Que uno lo que observa es que esos beneficios impositivos, por un lado, los propios contadores no todos lo saben, porque justamente su carrera no está atravesada por perspectiva de discapacidad, y por otro lado, en el caso de las empresas, tenemos que tener en cuenta que la principal barrera actitudinal que hay es el tema de la productividad. En tanto vivimos en un sistema capitalista, la productividad laboral decide la inclusión. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que también hay que trabajar con relación al sector empresarial en la remoción de esas barreras culturales para que se vea que la inclusión de profesionales con discapacidad, de trabajadores con discapacidad, suma, no resta.
Y en tanto vivimos en el capitalismo, es que justamente el primer paso es dar a conocer y ofrecer las distintas herramientas de beneficios impositivos. Dado que tenemos un Estado con un rol de derechos humanos, da la oportunidad hacia el futuro de que desde la red se pueda recomendar, por ejemplo, el otorgamiento de facilidades crediticias a los sectores empresariales. Eso sería hacia el futuro, porque post pandemia va a surgir otra normalidad, pero destinado al cumplimiento de ajustes razonables que en este contexto de empobrecimiento agudo que viene de la pandemia, que agravó la situación de pobreza del Estado, cómo se lo recibió con una caja sin dinero, la verdad es que si no está ese tipo de apoyo para las pymes, va a ser muy difícil la inclusión laboral, porque decirle a una pyme, bueno, usted tiene el beneficio impositivo de descontar de las ganancias el 70% del total de la remuneración anual en este contexto, que van a empezar a reír. Entonces, encima de decirle, usted además tiene que hacerle el ajuste razonable para que pueda trabajar poniendo tal apoyo tecnológico, lo que sea, ya terminamos todos muy mal. Entonces, hacia el futuro, desde la red, esa propuesta de promover políticas crediticias con facilidades destinadas específicamente al ajuste razonable y al empleo con apoyo es una de las herramientas que se puede proponer para fortalecer a las pymes, por un lado, y por otro lado, para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Así que, como ustedes ven, la realidad histórica es que las personas con discapacidad siempre tuvieron muchas dificultades, incluso yo misma, para el trabajo. Yo tardé 10 años en entrar en el Estado, por ejemplo, porque obviamente en el Estado todos tienen contacto, yo no tenía, pero ¿por qué entré? Porque era el año de la integración de las personas con discapacidad en esa época, en el año 2000, impulsado por la ONU. Si lo impulsa hoy, dice, es el año de la inclusión de las personas con discapacidad, cambiamos la palabra. Y es una palabra simbólica que refleja una posición filosófica distinta, porque cuando me hicieron integración me veían diferente, y ahora que me dicen inclusión me ven como diversa, pero como una igual. Se va viendo, y en el sector privado yo no tenía posibilidad de estar en un estudio jurídico. ¿Por qué? Porque fíjense, por el mismo dinero que le pagan a abogados, hacen análisis de casos, seguimiento de expedientes y audiencia. En cambio yo hago análisis de casos, seguimiento de expedientes, punto. Entonces no soy competitiva. Entonces, como se ve, es un proceso complejo donde las universidades públicas, por el peso institucional que tienen, y además es la oportunidad histórica en dos cuestiones. Por un lado, que la inclusión laboral se tome desde las universidades públicas como una interpelación a cómo se desarrolla económica y socialmente una sociedad. Si se desarrolla con políticas elitistas, no es lo mismo que con políticas de inclusión social cuando se le agrega el crecimiento económico y desarrollo social. Eso por un lado. Y por otro lado, es la oportunidad histórica, en especial para la UTN, que con respecto a la tecnología, es el punto que yo quería compartir. Es la oportunidad para democratizar el acceso a la tecnología. En este mundo de pandemia se está polarizando de forma tal que si no, la tecnología, como la medicina, como la vacuna contra el coronavirus, va a quedar para aquellos que pueden tener acceso. Entonces ahí tienen que venir las universidades públicas a generar tecnología, productos médicos que hagan democrático el acceso al ejercicio de los derechos que nos definen como seres humanos. Por eso, en este contexto histórico, la UTN tiene mucho para aportar.
aun cuando sea una tecnología que no se ve vinculada con el coronavirus, no importa. Lo que interpela es democratizar el acceso. Perfecto, Juli, muchas gracias. Cristina Winkler quería hacer una pregunta, no sé si... Hola, buenos días a todos y a todas. Más que hacer una pregunta, primero manifestar lo importante que es esta perspectiva que está manifestando Juliana y lo importante de los aportes de la UTN. Yo pertenezco a la Facultad Regional del Neuquén y comentarles una experiencia que está en curso que tiene que ver con el voluntariado, asociando el voluntariado y el poder hacer transferencia de tecnología a los sectores más vulnerables, en este caso a una asociación de personas con discapacidad. Entonces, el plan nuestro programa de trabajo es, desde la UTN, el grupo de voluntariados, poder generar proyectos que tengan que ver con la dinámica regional y que les permita generar puestos de trabajo a las personas con discapacidad. Digo, esto creo que estamos en total sintonía con lo que están planteando ustedes acá, y lo que escuché hoy me da más herramientas para transferirlo también a los chicos del voluntariado, a la gente que entre ellos hay graduados, que están creyendo firmemente en esta posibilidad de transferencia a las personas con vulnerabilidad social, para energizarnos y poder concretar estos proyectos que realmente creemos que valen la pena y amplían los derechos de las personas con discapacidad. Eso era solamente, gracias. Me parece que se tiene que repetir estas reuniones, me parece súper interesante, y poder llegar digamos, a otros estamentos de la universidad con estas nuevas perspectivas, ¿no? Gracias. Sí, me gustaría apretarle para Cristina. Me parece muy importante el enfoque de economía social, de la generación de proyectos a partir de microemprendimientos, cuando involucran a las organizaciones de personas con discapacidad o organizaciones sociales, porque muchas veces, es decir, en este momento la economía, además del sector público y del sector privado, indudablemente requiere y está generando el sector de la economía social. Y desde este gobierno se impulsa el tema de la economía social, que estuvo presente en el discurso de Alberto Fernández, y a mí me parece que es interesante tener en cuenta eso, porque el tema de los microemprendimientos en el marco de la economía social requieren alianzas estratégicas que lleve adelante la universidad como líder para poder articular con los actores políticos directos, que son los municipios, y el gobierno de la provincia un poco más lejos, pero que está también. Yo acá pongo el ejemplo de la ley de mercados asociativos de Río Negro. Esa ley de mercados asociativos es una iniciativa popular que se hizo ley provincial por la cantidad de firmas que presentaron ante la legislatura de Río Negro. La misma frase, mercados asociativos, lo que marca que es el trabajo en red desde el gobierno de las provincias con el fortalecimiento desde los municipios de los distintos microemprendimientos, en general de productos artesanales, y que en su mayoría eran de las comunidades de pueblos originarios de Río Negro. Entonces, lo que se hizo fue crear un encadenamiento productivo que permitiera fortalecer colectivamente los productos que ofrecían y vincularlos con el turismo. Estas son ideas que yo les acerco para que ustedes vean cómo hay alternativas, herramientas, y que lo que se tiene que pensar es de una manera innovadora, y en primer lugar siempre crear sinergia colectiva, porque estamos en un momento
de pandemia, de una economía capitalista donde individualmente es imposible, cuando los actores económicos y sociales son los más chicos. Y estoy hablando desde una pyme a un microemprendimiento. Sí. Marce, la experiencia que nos comentó Linti de Chivo, estoy dialogando con mi compañera a través del chat grupal. Ah, sí. Bueno, el INTI hace unos años, la delegación INTI, que también es un actor que ustedes tienen que tener en cuenta, porque el INTI está presente en varias provincias, y creo que podrían crear una alianza estratégica muy fuerte. El INTI Delegación Santa Fe se instaló en la zona de Rafaela, que es de la industria lechera, y creó una capacitación para detectar las mejores leches en polvo para destinar a exportación. Los que más se destacaron fueron las personas ciegas. Y todos los egresados de esa capacitación, personas ciegas, terminaron con empleo completo. Y a ustedes lo que ven fue la creación de una capacitación, de una formación, porque no es la misma capacitar y formación, ¿no? Hay que prestar atención a esa diferencia, pero no es una capacitación orientada a las personas ciegas, aprovechando su fortaleza, uniéndolo con la zona en que vivían, lo que permitió el arraigo territorial, y a su vez a la industria lechera le permitió mano de obra calificada. Entonces ahí hay un ejemplo de cómo se creó una sinergia colectiva, donde lo comandó el INTI, pero ustedes como UTN pueden observar en cómo pueden aprovechar en la región en que están insertados. Por ejemplo, yo veo que tienen licenciatura en administración rural. Ahí también tienen para repensar. En la Universidad Nacional de Lanús hay un proyecto de investigación que se creó un equipamiento agrícola para agricultura familiar. Ustedes saben que la agricultura familiar tiene mucha presencia en distintas provincias, por ejemplo en Chaco. Bueno, este equipamiento agrícola, yo me pregunté, ¿tuvo perspectiva de discapacidad de manera tal que lo pueda usar una persona con discapacidad? Ese es el tipo de preguntas que siempre nos tenemos que hacer cuando empezamos el desarrollo tecnológico. No solamente el focal que resuelve una barrera para la persona con discapacidad, sino también transversalizar todos los proyectos de investigación tecnológico con esa perspectiva de manera tal que está destinada a la sociedad, pero incluso es usable, utilizable para una persona con discapacidad. Juli, bueno, muy excelente tu aporte, la verdad que muy enriquecedor. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta. ¿Sabés qué, Anabela? Me gustaría proponerles algo como ejercicio, ¿no? Bueno, aquí Cecilia compartió la última declaración, ¿no? El documento de ampliación, digo, que fue un ejercicio muy intenso de trabajo a nivel nacional y con este enfoque federal. Las invitamos a que lo lean, ¿sí? De manera minuciosa, que lo puedan desarmar, que lo puedan interpelar, que le hagan preguntas a ese documento, y ya en sí mismo el documento, que también tiene un glosario, porque empezamos a hablar, claro, quienes estamos en este ámbito, pensamos y damos por hecho que cuando hablamos, por ejemplo, de accesibilidad académica, todos sabemos de qué estamos hablando, o cuando hablamos de accesibilidad comunicacional es un concepto que todos manejamos. Entonces nos tomamos el trabajo
después de redactar ese documento, hicimos un glosario pormenorizado de todos los conceptos claves que hay en el mismo. Entonces, en sí mismo es un documento que es una herramienta didáctica. Nosotros hacia adentro de la Universidad Nacional de Lanús, que bueno, estuvimos muy metidas en la redacción del mismo, lo estamos utilizando como herramienta de debate hacia adentro, ¿no? Lo estamos poniendo sobre la mesa a la hora de, por ejemplo, en la UNLA, estamos haciendo un plan estratégico institucional, bueno, lo pusimos sobre la mesa para ir a discutir la construcción de indicadores. Cada vez que podemos incorporar un indicador en cada uno de esos ejes que yo les mostré de evaluación de la gestión interna, y bueno, es una batalla ganada, ¿no? Porque bueno, si queremos empezar a modificar, ¿no?, las lógicas homogeneizantes y hegemónicas que están instaladas en nuestras instituciones, tenemos que hablar en el mismo idioma que se habla en las universidades. Entonces, hablemos de indicadores, vayamos a discutir, ¿no?, la perspectiva de accesibilidad y discapacidad en cada una de las dimensiones de la dinámica universitaria. Esto que decía Juli, en la investigación. ¿Hay proyectos de investigación que transversalicen la perspectiva? Los proyectos de investigación se hacen en diálogo con los problemas de la comunidad, en diálogo con las organizaciones de personas con discapacidad. ¿Qué investigamos en la universidad al respecto de la discapacidad? Ahí hay otra deuda. Es decir, hay que empezar a generar este diálogo con las organizaciones de la comunidad, porque a partir de esa construcción de conocimiento colaborativo vamos a ir a resolver esto y entender que el problema, y aquí Juliana es exquisita a la hora de profundizar conceptualmente y dejó claramente entender que una cuestión es la condición de discapacidad, ¿sí?, que esa es la característica singular, ¿no? Nosotros interpelamos hasta la propia convención y en vez de hablar de déficit, nos aliamos a este concepto que construyeron las organizaciones de movimiento independiente que hablan de diversidad funcional, que es la que está en el cuerpo. Pero las mismas organizaciones plantean que quieren seguir hablando de discapacidad, porque la discapacidad es un asunto político, y es un concepto social, y está en el orden de las barreras. Por eso la discapacidad es un asunto de todos, de toda la sociedad, porque son las barreras que construimos como Estado y como sociedad, que junto con las personas funcionales tenemos que derribar y transformar. Entonces, tomemos a la discapacidad como un asunto político, y en ese marco las universidades públicas tenemos mucho para incidir. Muchísimas gracias, Marce. Yo lo que les quería proponer, Marce, no sé si vos querés comunicarles a todos los referentes de las regionales que a partir de las próximas reuniones del CIN, que convoque la red interuniversitaria, ya van a poder participar y de qué manera van a poder operativizar el tema relevamientos y demás. ¿Cómo vamos a trabajar en esa instancia? Bueno, es decir, esto fue planteado por Anabela, por Alejandro, en el marco de la Comisión Ejecutiva. A ver, entender esto, que estos primeros años de institucionalización en el CIN, también fue un desafío para nosotros, porque veníamos funcionando con una dinámica que cuando vos entrás en el CIN, bueno, tenés que acomodar a un reglamento y a un funcionamiento. Hemos logrado transgredir un poco ese corset que nos ponía el CIN al respecto de cómo participar en las redes, y permitió de que la UTN tuviese participación activa de todas las regionales, porque aparte es una fortaleza para la RID que cada una de las regionales participe, porque estamos instalando una lógica de producción de información y conocimiento en clave regional. Nos cuesta, es trabajoso, pero bueno, venimos avanzando con esa lógica. Entonces, van a poder participar activamente de las reuniones. En este marco de pandemia puede ser que en algunos momentos haya una restricción de participación, pero no para la UTN,
para todas las universidades, porque en el Zoom del CIN hay 100 lugares. Entonces, lo que planteamos es, se anotan todos los representantes titulares y suplentes de todas las universidades, en el caso de la UTN, todas las regionales, pero si superamos las 100 personas, rige la norma para todos, uno por universidad. Pero a ver, sí la participación clave y estratégica de la UTN en clave regional. Ahora lo llevamos a lo operativo. Nosotros tenemos en este momento en nuestra agenda un relevamiento de prácticas de discapacidad psicosocial, que es por universidad, y al planteo de Alejandra y Anabela, lo que la Comisión Ejecutiva le plantea a la UTN es el relevamiento de discapacidad psicosocial, cada regional se mete en el link y lo completa, porque a ver, ¿qué tendrá que ver la región? Yo digo cualquier cosa, la regional Buenos Aires con la regional donde trabaja Anabela, que está en la misma provincia de Buenos Aires, pero son dos universidades que quizás están llevando adelante prácticas totalmente distintas. Ni hablar, ustedes son un sistema universitario en sí mismo. Y esa es una riqueza para pensar y tener un enfoque sistémico de lo que está pasando en cada uno de los relevamientos para el insumo de la RID y del CIN. Entonces, yo soy de una regional de UTN, completo el relevamiento, lo mando, pero también, como estos relevamientos uno lo tiene que ir construyendo en un Word, porque son complejos, nosotros en UNLA lo estamos construyendo en un Word, cada representante hace doble vía, completa el relevamiento para enviarlo a la RID y se lo envía a las o los representantes de UTN, ¿sí? Entonces la UTN también va construyendo información hacia adentro, porque ustedes le están brindando al CIN información, pero que esa información que ustedes están brindando al sistema también les sirva a ustedes, como sistema de UTN, ¿no? Para la toma de decisiones y la construcción de política universitaria. Así con todos los relevamientos. Por ejemplo, el relevamiento que ahora estamos llevando adelante también es el relevamiento de protocolos, información que haya construido cada universidad en términos de accesibilidad en el marco de la pandemia y de la educación a distancia. Bueno, se lo envía a su región CEPRES correspondiente, pero también se lo envía a los representantes de la UTN, ¿no? En términos también de ir fortaleciendo la UTN hacia adentro, ¿no? De sus regionales. Esa sería la lógica. Después ustedes irán tomando decisiones como universidad y ahí ya nosotros no tenemos nada que ver. Pero eso es lo que le ofrece la RID del CIN a la UTN. Sí, perfecto, muchas gracias, Marce. Yo quería aclarar una cuestión ahí, digamos, que no lo dijimos, que es que el CIN nos ha planteado en todas las redes, no solo en la red de discapacidad, en todas las redes, que se regionalicen las actividades a través de los CEPRES. Existen 7 CEPRES, no me los acuerdo todos, está el CEPRES Centro, el CEPRES, son los comités para la regionalización de la educación superior, eso quiere decir CEPRES. Y se han organizado por región, por 7 regiones, sur, norte, NOA, centro, bonaerense, metropolitana. Bueno, nosotros vamos a ir referenciándolos, digamos, la RID que hizo el comité ejecutivo, designó un representante por región, y nosotros los vamos a referenciar con ese representante de cada región para que sepan, en el tema de discapacidad, ¿no? Para que sepan quiénes son, porque también está todo esto del trabajo colaborativo en las regiones también, que hay mucho por hacer y hay mucho por compartir. Entonces, esa es la idea y eso es lo que iremos haciendo. ¿Te hago una consulta? Perdón, sí. ¿no? Sí. Cristina habla. Porque nosotros acá de la UTN, yo particularmente estoy participando de la red regional
de discapacidad. ¿Está vinculado, como vos decís, a este esquema de regionalización? Donde participaban todas las organizaciones de personas con discapacidad, la Universidad del Comahue, y nos sumamos nosotros el año pasado. Disculpas, Cristina. Sí. Ese es un trabajo que está impulsando Comahue y Río Negro, que generaron un nodo regional. Sí, pero no tiene que ver con el trabajo de la RID del CIN. Digo, es una agenda que se organizó a nivel regional, muy valiosa, pero que no está en el marco de la agenda de esta red. Eso es lo que estaba consultando. No es lo mismo. Es decir, la RID tiene una propia agenda con lógica regional, que después Alejandro y Anabela se las va a ir enviando, pero bueno, no es lo mismo. Bueno, gracias. Hola. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, yo soy Cecilia Salas, de la Regional Buenos Aires. En principio, bueno, quería agradecerles a Marcela y a Juliana los aportes, saludar a todos y a todas, y bueno, también, bueno, quizás ya quedó tarde en todo el debate que venimos teniendo, en todos los aportes, pero nada, está bueno, celebro este tipo de encuentros, queremos que se repitan, en donde están participando un montón de regionales, participa la RID, participa Marcela, me parece que en representación, ¿no? Me parece que es muy importante y muy valioso todo lo que se compartió. Bueno, perdón, está acá mi hijo menor, pero por ahí pega un grito, pero hace rato que está pidiendo acá abrazos y se los vengo negando, así que está acá de espectador también. Bueno, quería también agradecer, y es como dice Marcela, es muy difícil a veces entender el funcionamiento para los demás integrantes de la RID, para las demás universidades, porque UTN tiene una diversidad, digamos, un funcionamiento debido a su característica de dispersión geográfica, que es difícil de entender porque la cantidad de estudiantes también que tenemos es muy diversa y hay estudiantes con discapacidad. Nosotros actualmente tenemos 71 estudiantes cursando y 24 estudiantes que hicieron el ingreso este año. Ya serían 95 estudiantes con discapacidad que estamos manejando, bueno, que estamos recibiendo desde el área de discapacidad. Bueno, nosotros, la mayoría creo que conocen el trabajo de la Regional Buenos Aires, que viene trabajando hace un montón desde la comisión, y bueno, nada, también con Andrea Cortizo, perdón, con Andrea Cortizo de La Plata, con Marcela de Resistencia, y bueno, nada, espero, bueno, con Román de Santa Fe, así que, bueno, nada, quería agradecerles a todos y a todas, y bueno, esperemos que se repitan estos encuentros. Gracias, Cecilia. Bueno, vale la pena también reconocer que, digamos, para llegar hasta acá hubo el trabajo de muchas regionales, entre ellas Regional Buenos Aires, Santa Fe, Avellaneda, Delta, Resistencia, que tienen una historia que partieron prácticamente de los inicios de la vieja Comisión Interuniversitaria de Discapacidad, y que bueno, que fue un gran trabajo de muchos años. Estaba el ingeniero Jorge Plano, que fue parte de la construcción de lo que hoy es el estatuto de la red, y que nos permite hoy en día que toda la UTN, con un representante por regional, pueda participar en la red, que es único, es la única red que reconoce la dimensión de la UTN y la necesidad de la presencia de todas las regionales en esta red.
nosotros también con Anabela, hace tiempo que venimos pensando cómo llegar a esto, y bueno, por fin hemos llegado a esto, y esto es el principio. Vamos a enviarles un Drive, un formulario por Drive, donde vamos a recolectar bien todos los datos de todos los integrantes de esta, no quiero llamarle todavía red, pero en algún momento yo creo que va a ser una red. Y les con eso vamos a poder armar una lista de correos, tal vez un grupo de WhatsApp también, para poder empezar a mantener una comunicación fluida, para entre todos llevar adelante esto, que en algún momento podremos trabajar tal vez en algún protocolo, en algunas herramientas, o en todas las herramientas que necesitemos para poder trabajar y para poder llevar adelante este proyecto. También, bueno, les vamos a enviar todo lo referente al link para hacer el relevamiento psicosocial. Y bueno, no sé, Anabela, ¿vos querés agregar algo más? Bueno, yo simplemente agradecerles a todos, sobre todo muchísimas gracias a Juliana y a Marcela por el trabajo que venimos compartiendo en la RID, como ellas junto al ingeniero Sattler vienen liderando este espacio de trabajo, donde vienen construyendo y poniendo en cuestiones bien concretas justamente parte de los derechos y el espacio que necesitamos las personas con discapacidad para poder tener un desarrollo pleno y en condiciones de igualdad. Así que eso por un lado, y por el otro, como vos dijiste, Ale, que tiene que ser el primer paso para que empecemos a ir por ahí más organizada, y sobre todo teniendo la experiencia de algunas facultades regionales con trabajos muy concretos, como es Regional Buenos Aires, Regional Santa Fe, para que podamos compartir esas experiencias, y aquellas regionales que hoy todavía no tienen estudiantes con discapacidad o un no docente con discapacidad, podamos empezar a compartir esas estrategias de gestión, de trabajo, y bueno, y sobre todo que esto es un trabajo solidario y colectivo. Acá avanzamos todos juntos, y entre todos vamos generando que esto realmente sea una realidad. Así que simplemente quiero agradecerles a todos por esta jornada. Muchas gracias a Alejandro, a Anabela por impulsar esto. Y bueno, y por supuesto que son una potencia, ¿sí? Como UTN, y esto que se está generando es maravilloso. A mí me pone muy feliz de que esté creciendo y que, bueno, que florezcan esas semillas que fueron sembrando a aquellas regionales que fueron las impulsoras, y que pongo en valor esto, porque quienes fueron fundadores, ¿no?, de la participación de la UTN en este espacio fueron los que posibilitaron de que sea la única red que visibiliza esto de la diversidad de la UTN, porque aparte claramente el aporte que ustedes pueden dar como universidad es clave, tomando todo lo que dijo Juliana. Un abrazo enorme, es un honor poder estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Abrazo, María Luisa. Gracias a todos, gracias. Un beso grande. Alejandro, quería decirte que, bueno, que celebremos un poco haber salido del silencio de estos últimos 4 años. Yo creo que hay que decirlo con fuerza y a viva voz, porque nos hemos mantenido trabajando, bueno, de la forma en que ustedes saben, es decir, en silencio, aislados, con conexiones individuales o temporales. Así que festejo el inicio de estos encuentros.
quería comentarle que esto, yo, digamos, es mi primera experiencia como administrador de una conferencia por Zoom. Grabé gran parte de la conferencia, o sea, voy a tratar después de ver cómo se les envía para que puedan tener esta grabación. Me acordé de empezar a grabarlo cuando empezó a hablar Marcela, más o menos, ya estaba hablando, así que, pero bueno, no hay problema. Así que bueno, muy contento y muchas gracias Marcela, Juliana, Anabela, por supuesto, y todos ustedes. Me alegra tus palabras, María Luisa, y bueno, de aquí en adelante continuaremos avanzando, y como escuché en alguna red en la que he participado también, esto se hace tejiendo, es una red que hay que tejerla, y bueno, avanzaremos. Saludos a todos. Abrazo. Chao. Abrazo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Beso. Gracias.